Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar los resultados de nuestro trabajo de investigación, el cual hemos titulado como La crisis del 2008 bajo la percepción de la teoría de elección racional durante el periodo del 2008 a 2015. Estamos conformados por Kevin Evans, mi persona Itan Belandos y Grestel Cortés. Ahora vamos con la introducción. Ok, primero que nada hay que entender algo, y es que este video tratará de explicar y analizar los distintos medios por los cuales la población se ha adaptado desde este punto de clave, básicamente desde esta coyuntura que fue la crisis del 2008 para adelante, que sería hasta 2015. El cual básicamente no fue un proceso que se quedó aislado, sino fue algo que repercutió demasiado en lo que son las elecciones que tuvo Costa Rica en el ámbito económico. Por ende, se buscará entender y comprender de una mejor manera cómo es que dicho proceso pudo llevarse a cabo. Por ende, también se tratará de explicar cómo es que la economía y la teoría social sirven como medio para poder explicar la historia desde la perspectiva económica. Ahora bien, para poder entender cuáles fueron los factores económicos y políticos que provocó la crisis, básicamente es necesario entender el contexto de Estados Unidos del 2005 a 2008, ya que como tal, la interconexión entre Costa Rica y Estados Unidos fue la principal razón por la que Costa Rica se vio afectado. Y bueno, para poder entender esto, es necesario comprender que durante ese tiempo Estados Unidos estaba llevando a cabo una serie de hipotecas, unas hipotecas conocidas como hipotecas subprime, las cuales básicamente hicieron que Estados Unidos, que personas de bajos ingresos pudieran adquirir dichas hipotecas y posteriormente comenzaran a... Sin embargo, el problema de estas hipotecas es que eran complejas, ya que las vendían como hipotecas simplemente fáciles de adquirir para personas de bajos ingresos. Sin embargo, posteriormente el interés de estas hipotecas iban elevándose poco a poco al punto de volverlas impagables para el tipo de personas a las que se les estaban vendiendo, lo que básicamente provocó la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, dichos problemas solamente eran la punta del iceberg. Sin embargo, el efecto en cadena que provocó dicho problema hizo que instituciones como Lehman Brothers quedaran en quiebra, lo que básicamente hizo el estallido de la crisis del 2008. Y como ya mencioné anteriormente, Estados Unidos está ligado económicamente a muchos países, siendo uno de estos Costa Rica, por lo que estos efectos se vieron posteriormente, a partir del 2009 para ser más específico. Y los efectos fueron totalmente devastadores, como la caída del PIB, el aumento de la pobreza, inestabilidad política y un largo etcétera, lo que a su vez hizo que eventualmente sus efectos se vieran elevados hasta el 2015, en donde básicamente hizo un intercambio, hizo un completo cambio en el estilo de vida de los costarricenses y básicamente en muchos aspectos sociales y políticos, dando a entender que como tal los efectos políticos de una crisis, por así decirlo, cambian bastante el estilo de vida de los pobladores. La crisis de 2008 fue una crisis que marcó un antes y un después en la economía, en la sociedad y en el ámbito político. A pesar de que la crisis surgió en Estados Unidos, afectó a millones de personas debido a la rápida expansión. La crisis, ante todo económica, se originó por la especulación en el sector inmobiliario y la falta de regulación en el sistema financiero. Esto llevó al colapso de grandes bancos, la caída del crédito y una paralización de la inversión y el consumo.
Como resultado de la crisis financiera, mucha economía entraron en recesión y el desempleo aumentó drásticamente. Además, la crisis no fue solo económica, sino que también tuvo un gran impacto a nivel humano y social. Las personas no solo perdieron empleo, sino también la estabilidad emocional a raíz de la pérdida de sus trabajos. Muchos comenzaron a sufrir ansiedad, estrés, depresión, hasta incluso se convirtieron en suicidio en lugares más vulnerables. También hubo consecuencias políticas muy serias. La población sintió que los gobiernos se apresuraron a rescatar a los bancos, pero no hacían lo mismo con las personas. Esta desconfianza se tradujo en protestas, movimientos sociales, hasta incluso el crecimiento de partidos políticos extremos. ¿Por qué la crisis se prolongó del 2008 hasta el 2015? Hubo muchas causas de la prolongación. Como principal factor, la desconfianza en las instituciones financieras, la política de austeridad, la crisis internas en países específicos como España y Grecia, también el cambio de mercado laboral. En resumen, la prolongación de la crisis no fue accidental, sino fue la combinación de muchos factores políticos, sociales, económicos y estructurales que se combinaron entre sí para dar mayor prolongación, que no surgieron para bien, no estabilizaron, no ayudaron a la recuperación rápida de la economía, y esto afectó desde el 2008 hasta el 2015. Y la crisis en sí fue factores de muchas muchas decisiones que se tomaron que no ayudaron para bien a la recuperación económica. ¿Se han preguntado cómo su presente es el resultado de las acciones y decisiones que han tomado a lo largo de su día y que han condicionado también a sus círculos cercanos? Bueno, esto no es solo una pregunta que aparece como un pensamiento intrusivo a las 3 de la mañana y que se arregla comiéndose un pote de helado, sino también que los encargados de dirigir las riendas de las naciones se cuestionan estas mismas preguntas. Es gracias a las ciencias sociales que aparecen métodos que nos permiten entender y explicar los diferentes fenómenos de las acciones humanas. En este caso, la creación de teorías como la de la elección racional, que es la que nos interesa. Este trabajo lo que quiere explicar es cómo la teoría de la elección racional nos permite entender y comprender las tomas de decisiones del gobierno de Costa Rica durante la crisis del 2008. Pero antes de comenzar, quiero dejarles con nuestro patrocinador. Esperen, no tenemos patrocinador, nadie me paga por hacer esta huevona. Es posible concluir que el uso de la teoría de la elección racional y sus generalidades son capaces de comprender fenómenos como las crisis económicas, en este caso la del 2008, y también nos permite entender las medidas ejecutadas por el gobierno de Costa Rica, ya que estas nacen como una respuesta racional o lógica ante la crisis misma, y como tal lo que buscaron fue reducir los costos o los daños de la crisis y los mayores beneficios para la nación. Igualmente influyeron en los distintos sectores tanto sociales y económicos, trayendo consecuencias tanto positivas como negativas, las cuales se vieron condicionadas por la misma crisis y las mismas acciones ejecutadas por el gobierno de Costa Rica. Así que la próxima vez que se quieran comer un pote de helado o comprarse una orden de papas fritas con hamburguesa, o están pensando en la inflación a las 3 de la mañana, recuerden que estas están condicionadas por acciones del pasado y decisiones tomadas en ese periodo. Nos vemos.